El eco de la ventana. El muchacho, llamémosle Julián, acababa de comprar la traila a un precio sospechosamente bajo. Estaba estacionada al final de un terreno árido, donde el viento golpeaba el metal por las noches con un sonido hueco. Esa noche, el sueño lo atrapó rápido. En su visión, Julián no estaba solo. Se veía a sí mismo desde fuera, asomado por la ventana. Afuera, junto a una cerca de alambre de púas, 3 sombras discutían. Voces ahogadas, gritos que no emitían sonido. De pronto, un destello, un arma blanca. Uno de los muchachos cae, mientras los otros huyen hacia la oscuridad. El herido, arrastrándose y dejando un rastro oscuro sobre la tierra seca, llega hasta la puerta de la traila. Julián, en su sueño, intenta despertar, pero está paralizado en la cama. Siente como el frío entra en la habitación. El joven herido entra tambaleándose, con los ojos vacíos y la ropa empapada en rojo. Se acerca a la cama. Julián ve como el espectro levanta una mano temblorosa y la apoya con fuerza sobre la pared, justo arriba de su cabeza, para impulsarse y lanzarse sobre él. El despertar es violento. Julián se incorpora de golpe, con el corazón queriendo salirse del pecho. El silencio en la traila es absoluto. Solo fue un sueño, piensa, tratando de normalizar su respiración. Pero cuando la luna se mueve y un rayo de luz entra por la ventana en el ángulo exacto, el aliento se le corta. Ahí está, una marca de color pardo, una palma completa con dedos largos, grabada en el revestimiento de madera. No es sangre fresca, es una costra vieja que ha penetrado la veta, visible únicamente bajo ese haz de luz plateada. Eric no murió por un accidente, sino por el peso de un juicio ajeno. Sus amigos, criados en una rigidez mental absoluta, no pudieron procesar que aquel con quien compartieron su infancia fuera diferente. El día que lo descubrieron, la camaradería se transformó en un asco fabricado por sus prejuicios. Eric fue citado en la traila bajo engaños. Buscaba consuelo porque su propia familia ya le había dado la espalda, tachándolo de anormal y arrojándolo a la calle con poco más que la ropa que llevaba puesta. En ese lugar, que debía ser su refugio, la furia de sus amigos estalló. No fue un robo, fue un intento de corregir lo que ellos consideraban una falta moral. Al clavar el arma, lo que se quedó grabado en el metal de la traila no fue solo la agonía física de Eric, sino su desconcierto ante el odio de quienes amaba. El espíritu de Eric se quedó atrapado no por deseo de venganza ciega, sino porque murió en un estado de hiperalerta sensorial. En sus últimos segundos, cada sonido de las risas de sus amigos alejándose y cada centímetro de la textura de la pared donde apoyó su mano se fundieron con su conciencia. El espíritu se volvió uno con la traila porque la traila fue el último testigo de su verdadera esencia. Cuando Julián compró la traila, no compró solo metal viejo, sino un receptor de dolor. Julián, al tener sus propios problemas sensoriales y cargar con el peso de ser el raro de su propia familia, funcionó como una antena perfecta. La invasión no fue violenta, fue una sintonía. La primera vez que Julián se quedó dormido y vio la mano en la pared, el espíritu de Eric reconoció una frecuencia similar. El sistema nervioso de Julián estaba tan abierto al mundo como el de Eric al morir. El espíritu se filtró a través de esa sensibilidad, usando los sentidos agudizados de Julián para volver a experimentar el mundo físico. Eric no tomó a Julián por la fuerza. Julián le abrió la puerta sin saberlo, buscando en el silencio de la traila una paz que solo alguien que ha muerto solo podría entender. Así, el trance sensorial de Julián se convirtió en el vehículo para que Eric terminara su labor. Limpiar su espacio de aquellos que, como sus antiguos amigos, se creen con el derecho de juzgar y destruir lo que no comprenden. Para Julián, el mundo siempre ha sido demasiado ruidoso, demasiado brillante. Por eso compró la traila en las afueras. Necesitaba el silencio. Pero la traila no está en silencio, ella le habla. Cuando alguien pone un pie en el escalón de entrada, Julián siente un pinchazo en la base del cráneo. Una noche, mientras observa la mancha de sangre seca en la pared, siente esa vibración familiar. No es el viento. Son pasos humanos, cautelosos pero pesados. 2 hombres han forzado la cerradura buscando algo que robar. Julián no siente miedo. Siente una sobrecarga.
Sus sentidos se agudizan tanto que el roce de la ropa de los ladrones suena como lija sobre madera. Sus ojos se quedan fijos en la marca de la mano, y de repente, entra en ese trance sensorial. El mundo se vuelve sombras y ecos, y la mancha de la pared parece latir como un corazón negro. Sin ser consciente de sus movimientos, se desliza de la cama. Se mueve con una fluidez inhumana, evitando cada tabla que cruje, guiado por el rastro de calor que dejan los intrusos. El primer ladrón ni siquiera lo ve venir. Julián aparece detrás de él, moviéndose al ritmo de la respiración del otro. En su trance, Julián no ve a un hombre, ve una falla en su silencio. Con una precisión quirúrgica y una fuerza que no sabía que tenía, se deshace de él. No hay gritos, solo el sonido seco de algo pesado cayendo sobre la alfombra vieja. El segundo ladrón encuentra a su compañero en el suelo, pero cuando intenta encender su linterna, Julián ya está allí. La luz de la linterna golpea la pared, por un segundo, ilumina la mano de sangre. En ese instante, el reflejo parece saltar de la pared. Cuando Julián recobra la conciencia horas después, está sentado en el rincón más oscuro, con los nudillos raspados y la respiración tranquila. No recuerda los detalles, solo una sensación de limpieza. Los intrusos han desaparecido, pero hay marcas nuevas en el suelo que parecen arrastrarse hacia la cerca del sueño. La ducha de la traila, un espacio reducido de plástico y metal, se convirtió en el laboratorio de limpieza de Julián. Bajo la luz amarillenta, el sonido del agua cayendo era lo único que mantenía a raya sus sentidos desbordados. Con una calma gélida, casi ritual, dejaba que la gravedad hiciera el trabajo. Julián sabía que vivía en una zona donde la violencia era el lenguaje diario. Los periódicos siempre hablaban de ajustes de cuentas y mensajes dejados en puentes o plazas. Él simplemente decidió escribir su propia historia usando la caligrafía de otros. Con la precisión de quien no puede soportar el desorden, fragmentaba los restos. Aprovechaba las horas de la madrugada para transportar las bolsas. Colocaba los restos en puntos estratégicos de la ciudad. Una hielera cerca de un mercado, un bulto bajo un puente peatonal. Usando retazos de tela vieja y pintura barata, redactaba mensajes crípticos imitando el estilo de las bandas locales. Esto les pasa por meterse en terreno ajeno, escribía con letra temblorosa pero firme. La policía local ni siquiera se molestaba en investigar a fondo. Para ellos, eran 2 números más en la estadística de la guerra entre carteles. Nadie buscaría a un muchacho solitario y callado que vive en una traila vieja a las afueras. Sin embargo, algo empezó a cambiar. Una noche, Julián regresó y se sentó frente a la pared de la mano de sangre seca. El reflejo de la luna era más intenso que nunca. Al mirar la mancha, notó que la palma de la mano ya no estaba sola. Ahora, pequeñas gotas de sangre seca empezaban a dibujar la silueta de un brazo que se extendía hacia el techo. La traila estaba bebiendo de sus actos. Julián vendió la estructura de metal al mejor postor. Pero esa misma noche, mientras dormía en el suelo del terreno donde planeaba levantar su casa de ladrillo, escuchó una voz que no venía de fuera, sino que resonaba en sus propios huesos. No te equivoques, Julián. El metal era solo un cascarón. Yo ya no soy la traila, yo soy tú. Asustado, invirtió cada centavo de sus ahorros en construir una barda perimetral altísima. Era un muro de concreto sólido, coronado con alambre de púas y cámaras. Él solo quería paz. Se autojustificaba frente al espejo. Yo no soy un asesino, solo me defiendo. Es mi vida o la de ellos. Pero los muros no detuvieron la ambición de los ladrones. Un tipo saltó la barda pensando que encontraría herramientas caras. Julián lo sintió desde que el hombre tocó el concreto. El trance lo envolvió como una niebla fría. Esta vez simplemente lo llevó al río y dejó que la corriente se encargara de borrar la evidencia. El segundo intruso fue más silencioso, pero los sentidos de Julián detectaron el olor de su sudor a metros de distancia. Tras el proceso en su nueva área de limpieza, lo enterró en un baldío lejano, cubriéndolo con calorías. Un día, Julián recibió una llamada de la ladrillera local. Una voz ronca le dijo: «Mire joven, nos trajeron la traila que usted vendió. La compramos para fundir unas partes,
pero el muchacho que la está desmantelando dice que no puede seguir. Dice que cuando el sol pega de lado, en la pared del fondo, se ve una mano de sangre que no se quita con nada, y que esa mano ahora tiene el nombre de usted escrito debajo. Julián sintió que el suelo se movía. Al mirar la barda de concreto recién levantada en su propio terreno, notó que el cemento fresco estaba empezando a secarse de una forma extraña. Bajo el reflejo de la luz, la silueta de una mano empezaba a brotar desde el interior del muro de piedra, como si alguien estuviera atrapado dentro intentando salir. Julián se convirtió en un experto en la actuación. Iba a las fiestas del pueblo y sonreía en los momentos adecuados. Sus sentidos le permitían leer a las personas mejor que nadie. En una de esas reuniones, un señor mayor contaba un suceso reciente. El otro día, una muchacha entró corriendo a la tienda. Unos tipos en un carro la venían siguiendo. Nos pusimos valientes y no los dejamos, pero esos hombres daban miedo. Pues ¿qué creen? Al día siguiente amanecieron los 3 muertos en la ladera del cerro. Dicen que fue el narco, pero estaba muy raro todo. Julián intervino con una calma gélida. A veces, el más serio e inocente de la familia pudo haber acabado con ellos. Porque al final, se dice, o son ellos o somos nosotros. El señor se quedó petrificado, mirando a Julián con una inquietud que le helaba la sangre. Julián se dio cuenta de que ya no le bastaba con limpiar la ciudad. El espíritu de la traila lo empujaba a reclamar su autoría. Esa noche, al tocar su muro de concreto, sintió una conexión total. Podía sentir el agua del río golpeando al primer cuerpo y la tierra seca oprimiendo al segundo. El señor de la fiesta empezó a atar cabos. Julián vivía solo, era demasiado reservado y estaba sospechosamente cerca de las desapariciones. Julián finalmente entendió que el trance era una fusión. Eric había sido traicionado por sus propios amigos, quienes no soportaban su esencia. El ataque que Julián vio en sus sueños fue un crimen de odio ejecutado por quienes debían cuidarlo. Cuando Julián toca la pared, siente la misma punzada de soledad. Él también se siente un extraño en su propia familia. «Te entiendo», susurró Julián una noche apoyando su mejilla contra el concreto. «A ti te traicionaron los que amabas. A mí me dejaron solo para que el mundo me devorara con su ruido». Julián y Eric compartían el mismo sistema nervioso. Julián decidió ir a la ladrillera una última vez. Vio a los trabajadores asustados. Se acercó al metal oxidado y vio su nombre formado por la deformación del metal mismo. «No la destruyan», les dijo con una voz que sonaba a 2 personas hablando al mismo tiempo. «Es mía». Se la llevó de vuelta y la integró en el centro de su casa de ladrillo como un santuario. La barda perimetral creció aún más, decorada por dentro con murales de justicia y sombras protectoras. Sin embargo, el señor de la fiesta empezó a correr el rumor de que Julián era un asesino. El mismo prejuicio que mató a Eric estaba rodeando a Julián. Rodeado por la turba que lo llamaba monstruo, Julián cerró los ojos. Su mente fue invadida por visiones globales. Vio a un joven en una pirámide disparando contra turistas, sintió el misil impactando una escuela en Irán y escuchó el estruendo de los bombardeos en el Líbano. Vio traiciones y descuidos donde el diablo reina, alimentándose de la hipocresía humana. Al abrir los ojos, ya no veía a sus vecinos, veía a cobardes e hipócritas. «Ustedes no vienen a buscar justicia», susurró, y su voz se amplificó por las paredes. «Vienen a buscar a alguien más débil para sentirse valientes, mientras el mundo real los devora vivos». Julián no peleó. Dejó que la barda se convirtiera en un espejo donde los atacantes vieron sus propios pecados y traiciones. La gente huyó despavorida y el silencio regresó. Pero Julián ya no estaba allí. En el centro de la propiedad solo quedó una estructura fundida con el suelo, y en la pared, la marca de la mano se había extendido formando un abrazo. Se dice que Julián y Eric se volvieron uno solo con la tierra, un eco sensorial en los algodones. Si te quedas callado cerca de esa barda, puedes escuchar el sonido de una ducha y una voz que te pregunta: ¿eres tú o soy yo? Epílogo, el eco que no muere. A través del tiempo, la muerte ha dejado demasiadas huellas como para seguir llamándolas coincidencias. Cambian los nombres, cambian los lugares, cambian las formas, pero hay algo que permanece. Un eco que no se disipa,
una sensación de que ciertas historias no terminan, solo se trasladan. Se ha dicho que los espíritus vagan por los caminos, por las casas abandonadas, por los objetos que fueron testigos del horror. Pero quizá esa idea es demasiado simple. Quizá no deambulan afuera, sino dentro. Dentro de la mente, dentro del juicio, dentro de esa zona silenciosa donde el dolor no resuelto encuentra raíces. A lo largo de los años, han surgido relatos similares en distintos rincones. Actos de violencia ejecutados con una frialdad inquietante, sin explicación aparente, sin historia previa que los justifique del todo. Siempre hay un detalle que se repite: alguien tranquilo, alguien reservado, alguien que nunca haría algo así. Y sin embargo, lo hace. Tal vez el espíritu nunca perteneció a una traila, ni a una pared, ni a un lugar específico. Tal vez fue solo el primer reflejo visible de algo mucho más grande. Algo que aprende, que se adapta, que encuentra grietas. Quizá el más callado no es el más inocente, sino el más saturado. Quizá el más serio no es el más estable, sino el más contenido. O quizá no se trata de un espíritu en absoluto. Quizá se trata de causas que nadie quiere mirar de frente. El abandono, el rechazo, el juicio que se disfraza de moral. La justicia que nunca llega, porque donde no hay justicia, alguien termina inventándola. Y donde impera el orgullo, el dogma y la incapacidad de comprender al otro, siempre habrá alguien dispuesto a cruzar esa línea invisible, convencido de que no tiene otra opción. Tal vez eso es lo verdaderamente perturbador. No la idea de un ente que posee, sino la posibilidad de que no haga falta ninguno, que todo ya esté aquí, esperando, observando, resonando en silencio dentro de cada mente que ha sido herida, ignorada o empujada demasiado lejos. Y entonces, la pregunta deja de ser si Julián y Eric siguen existiendo. La pregunta real es otra: ¿eran ellos? ¿O somos todos?